La invocación del nombre del Eterno no significa que simplemente hacemos una expresión de clamor y dolor y solamente estamos ahí como para exigir respuestas cuando no estamos nosotros honrando la santidad de su nombre. Y es importante conocer los aspectos que la Torah nos enseña para poder hacer que nuestra tefilá verdaderamente cumpla el propósito de nuestra vida por la cual existe y cómo el Eterno espera que nosotros operemos. Ayer mencionamos cómo hay un espíritu y una actitud que debe de ser removida de nuestro corazón. Es el espíritu de Amalek. Y digo actitud porque Amalek va a operar cuando estamos en esa posición de no comprometernos verdaderamente a ser el pueblo del Eterno. Queremos caminar ahí como pueblo, queremos recibir los beneficios del pueblo. Vimos la mano del Eterno haciendo milagros y que nos sacó a libertad, pero ahora seguimos comportándonos como egipcios, pero no como hebreos. Y esas son las cosas que nutren la operación del contrario manifiesta como Amalek en nosotros. Ya sabemos que Amalek fue aquel pueblo que vino y golpeó al pueblo del Eterno. Y tenemos que aprender acerca de ello y entender que Amalek se convierte en un enemigo interior que tenemos que derrotar. En Shemot 17:8 nos habla de que Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Amalek en ese sentido no solamente es una nación antigua del Medio Oriente, sino que es un arquetipo espiritual que representa algo muy, muy importante que debemos de tener claro. Amalek es el arquetipo de aquello que quiere cortar el fluir de la fe. En el momento que tú tienes un llamado, una visión, un propósito que cumplir, y vienen adversidades y empiezas a hablar incorrectamente, ahí es donde está operando Amalek. Cuando empiezas a hablar con un espíritu de conmiseración, cuando empiezas a hablar con un espíritu de derrota, cuando empiezas a hablar con un espíritu contrario a la emuná que debes de manifestar, ese es el mismo Amalek hablando a través de tu boca. Porque Amalek va a querer cortar el fluir de la fe en tu vida, va a buscar apagar el fuego del alma y va a buscar sembrar la duda donde hay promesa. Entonces el Eterno ha hablado, el Eterno ha dado promesa, el Eterno ha confirmado con su palabra. Y tus pensamientos, tus conversaciones, tus declaraciones, en lugar de alinearse a ello, en lugar de hablar todos los días como que eso ya está ocurriendo porque ya fue decretado en los cielos, y aunque en nuestro tiempo natural no lo veamos, tenemos nosotros que tomar una posición superior a las cosas que ven nuestros sentidos espirituales o las que perciben, para hablar de una forma diferente. Porque Amalek va a sembrar duda en esa promesa. Y según los sabios, Amalek es la antítesis del conocimiento y de la fe en Elohim. Entonces, en primer lugar, Amalek va a hacer que se enfríe tu fuego. Y una de las cosas que hace la tefilá, mis amados, o lo que busca hacer la tefilá, lo vamos a ir estudiando, es que mantiene el fuego del altar encendido. Y eso es un mandamiento. Obviamente hoy no tenemos un Mishkan, no tenemos un altar, aunque usan esa palabra y la prostituyen en muchos sistemas religiosos. Pero el altar es solamente uno, y es el que está o debe de estar en el Mishkan, en el Beit HaMikdash. Es el lugar donde se presentan los sacrificios. Y ese altar tiene un fuego que no debe de apagarse nunca.
como hoy no existe, ¿qué sustituye eso? La tefilá. Y por eso Amalek sabe que si enfría tu vida, enfría el fuego, apaga el fuego, y entonces tú pierdes la conexión con Elohim. Ese altar tenía como característica, o una de sus características, que había que presentar 2 sacrificios al día. Y eso se conocía como el sacrificio continuo. Y ese sacrificio representaba esa soga, esa cuerda, ese hilo de continua conexión con Elohim. Evidentemente, eso es lo que Amalek no quiere que suceda. En Devarim 25, del 17 al 18, Adonai dice lo siguiente: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino, cómo te salió al encuentro en el camino y atacó a todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y agotado, y no temió a Elohim. Estos débiles es lo que se conoce como la Ereb Rab, que eran la multitud mixta. Es decir, son los que en su alma, como no eran hebreos, todavía no estaban en un lugar de espiritualidad como debía de ser, como puede cualquier no hebreo alcanzar, así como lo hizo Rahab, así como lo hizo Ruth, así como lo hizo Yitro, que aprendieron a elevar su neshama y a confiar plenamente en Elohim. Sin embargo, aquí todavía había un grupo de personas que vieron la mano del Eterno sacándolos de Misraín, pero venían quejándose en el camino. Venían quejándose de Moisés, venían quejándose de la comida, venían quejándose a pesar de que habían visto señales y prodigios, a pesar de que estaban siendo beneficiarios de la redención que le pertenecía a los hijos de Israel. Y muchas veces es el comportamiento de las personas. A pesar de que no merecíamos un Mashiach, a pesar de que no merecíamos la redención, a pesar de que no merecíamos la Torah, todo esto fue lo que Él hizo. Y por eso en Pesaj lo declaramos. Y decimos, da lleno, me hubiera bastado. Me hubiera bastado con cualquier cosa que hubiera hecho. Pero Él siempre fue por algo mayor, y algo mayor, y algo mayor. Hasta prometernos ser parte de un pueblo que iba a tomar una tierra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al final, la queja, la murmuración, las malas actitudes, la falta de compromiso y hasta volvernos contrarios al pueblo de Israel es lo que surge en el corazón. Y eso es lo que Amalek busca. Aquí en la expresión que dicen de Devarim, te salió al encuentro, se usa un verbo en hebreo llamado careja. Y los sabios notan que también es careja, puede traducirse como te enfrió. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Amalek? Te enfrió en el camino. Atacó a los débiles. Entonces, Amalek es el que enfría tu pasión, que apaga el anhelo, el que reduce la emuná y deja todo aquello de la visión del Eterno, de sus promesas, como algo, esto no va a suceder. Esto es muy lejano. Esto yo no creo que vaya a suceder. Ya que no sabes cuántos Amalek están hablando alrededor tuyo hoy en día. Y lo que buscan es que se te enfríe la emuná. Y Amalek se empieza a manifestar cuando empiezas a dudar y a preguntar, ¿y si no es verdad? ¿Y si no vale la pena? ¿Y si estoy solo, por ejemplo? Y es ahí donde empezamos nosotros a dejar que Amalek nos susurre al oído y nos desvíe del camino. Pero hay un momento culminante o crucial dentro de esta historia con Amalek, porque es la batalla en Refidín. La palabra Refidín significa flojera de manos. Y según el Midrash, Israel
en Refidim aflojó su conexión con la Torá antes de la llegada de Amalek. Y por eso Amalek pudo atacar. En Éxodo 17:11, Shemot dice, y sucedía que cuando Moshe alzaba su mano, Israel prevalecía, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Entonces se nos enseña que las manos alzadas de Moshe representan la emuná, la fe activa. Pero cuando Israel deja de mirar hacia arriba, cuando nuestra mirada cambia de dirección y empezamos a ver circunstancias, entonces se debilita la confianza y Amalek cobra fuerza. Por eso nuestra mirada siempre tiene que estar en las cosas de arriba. Siempre viendo ahí donde está Mashiach sentado. Siempre poniendo la atención en lo que debemos de poner atención, mis amados. Porque ahí es donde está nuestra victoria. Entonces cuando Israel deja de mirar hacia arriba es donde se debilita y le da lugar a Amalek. Y por eso Amalek no derrota solamente con estrategias humanas, sino que derrota con memoria, fe, una guerra santa, como Rab Shaul diría. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, Amalek hoy puede tomar forma de orgullo, forma de cinismo, forma de duda, de trauma, de voces interiores que te paralizan. Y por eso Yahshua enfrentó a Amalek en el desierto, cuando la serpiente antigua le decía, si tú eres hijo de Elohim, eso es Amalek hablando y tentando. Si tú eres hijo de Elohim, podrías hacer tal cosa. Si tú fueras hijo de Elohim, estarías haciendo esto. Eso es Amalek hablando. Eso es Amalek sembrando la duda en tu identidad, en tu propósito, en el corazón que tiene que estar enfocado en Elohim. Ese es Amalek hablando, tratando de poner en tela de juicio lo que tú realmente eres. Pero es importante cómo Yeshua le responde. Le responde con la Torá. Le responde con la palabra. Le dice, no solo de pan vivirá el hombre. Para nosotros, la espada que va a vencer a Amalek es la palabra viva. Y es tener una memoria activa en el pacto de nuestro Elohim. Entonces, así es como tenemos que hablar. No de las circunstancias, no de los problemas. ¿Cuántas conversaciones al día tú gastas en describir circunstancias? ¿Cuántos minutos al día te gastas en describir problemas y problemas y problemas? Anoche estaba tomando un tiempo y me decía mi esposa, veamos alguna noticia, ¿no? Y normalmente trato de no ver muchas noticias de mi país, solo cosas importantes que me interesan, por ejemplo, lo que pasa en Israel, etc. Y puse el noticiero regular de acá. Y me llamó la atención cómo los primeros casi 10 minutos del noticiero fueron hablando de una sola noticia, de un evento atmosférico que se dio ayer en una parte del país. Y era, insiste y repitiendo lo mismo. Y el periodista tratando de sonsacar la noticia de los vecinos del lugar. ¿Verdad que esto estuvo muy malo? ¿Verdad que esto estuvo peligroso? ¿Y qué hubiera hecho usted si le hubiera pasado algo? O sea, con una conversación tratando de generar un problema que no.
Y yo dije, wow, así está diseñado el sistema de este mundo. Y así es como opera Amalek. Tratando de afirmarte cosas que no pasaron, o que no han sucedido, o que no van a pasar, pero para que sucedan, para que te sientas mal, te sientas intimidado, te sientas con miedo, te sientas asustado. ¿Y quién dice que la historia de tu vida se tiene que repetir? Ah, pero es que ya me ha pasado, pero ¿quién dice que se tiene que repetir? Tú eres una nueva criatura en Mashiach. Las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas nuevas. Y es ahí donde nosotros tenemos que derrotar, mis amados, este espíritu inmundo. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en primer lugar, la Torah nos dice, recordando siempre. En Devarim 25:17 nos dice, acuérdate de lo que te hizo Amalek. Acuérdate. Y el acordarse de lo que hizo Amalek, no es una memoria pasiva, es una conciencia despierta para recordar quién soy yo, de dónde me sacó Elohim y cuál es mi llamado. No es para que digas, uy, si Amalek es malo, uy, si Amalek hizo esto. No, es para que tú recuerdes que no te lo puede volver a hacer por causa de quién tú eres, por causa de la autoridad que está en tu vida, por causa de que eres un hijo del Altísimo. También, evidentemente, tenemos que derrotar a Amalek, número 2, estudiando la Torah con fervor. No podemos ser flojos, no podemos ser vagabundos. Recuerda que Amalek ataca en Refidim cuando se aflojan las manos, cuando hay flojera y cuando dejas de perseverar en la Torah, en la búsqueda, en crecimiento espiritual. Bueno, Amalek está buscando destruirte, pero cuando estudias con Kavaná, con intención, cuando te sometes a la palabra, le estás clavando una espada a Amalek en el corazón. El día de Shabbat le decía a unas hermanas, a un hermano también, que el problema de entrar en el camino de la Torah, y digo problema entre comillas, es que esto no es para vagabundos. Porque el Eterno le dijo a Yehoshua, esfuérzate y sé valiente. Y si nosotros seguimos dependiendo de que nos den de vez en cuando una enseñanza, de que por ahí nos aprendimos algunas cositas y ya creemos que estamos bien, por eso Amalek nos va a destruir, porque somos flojos, porque no hacemos las cosas con integridad. Y si estamos desconectados entonces a la Torah, vamos a perder. Tercer punto importante, tienes que ser parte del cuerpo de Israel. Recuerda que la Erev Rab, los rezagados, son los que Amalek ataca. Sí, a esos que dicen, no, yo aquí estoy bien en mi casa solo. No, aquí yo hago lo que puedo. No puedes hacer eso. Si estás desconectado vas a ser presa fácil, porque lo que te fortalece es la comunidad. La comunidad es lo que te fortalece. Veremos el ejemplo del pueblo de Israel hoy en día, allá en la tierra. Ayer estaba viendo la noticia de que llevan el récord, óigalo así, el récord de exportaciones en este tiempo de Israel. Imagínate, el récord de exportaciones. Voy a leer la noticia, dice, las exportaciones de defensa de Israel, escucha, exportaciones superan los 52.000 millones de shekels. Las exportaciones de defensa de Israel han batido un récord histórico por un cuarto año consecutivo. Durante el último año, las industrias de defensa firmaron nuevos contratos por valor de 14.795 millones de dólares, equivalente a 52
1.000 millones de shekels. Europa lidera las adquisiciones de las industrias de defensa israelíes, representando el 54% del volumen total de operaciones. A ver, un país que está en guerra, un país que ha tenido la guerra más larga de su historia, un país que ha estado gastando todos los días millones de dólares en defensa, peleando contra Siria, contra Líbano, contra los palestinos, peleando contra los hutis, defendiéndose de las amenazas de Irán. O sea, por lo menos hay 5 frentes, probablemente se levante Egipto también para un sexto frente más, peleando contra los vetos de las comunidades internacionales, las acusaciones, los señalamientos, las mentiras. Y se levanta en medio de todo esto para hacer el récord de exportación en productos de defensa. Ese es el alma hebrea, mis amados. Ese es el pueblo al cual nosotros pertenecemos. Ese es. O sea, tú no te puedes poner a llorar porque te faltan frijoles en la casa. Tú no te puedes poner a llorar porque no sabes ni cómo pagar el próximo recibo. Tú tienes un alma hebrea. Tú eres injertado a este diseño por Yahshua HaMashiach. Tú eres descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Varones que se levantaron en medio de la crisis y derrotaron hasta reyes. Esa es nuestra sangre, mis amados. La sangre que Mashiach ha puesto en nosotros. Su genética está en nosotros. Somos hijos de Elohim. Varón de guerra es un hombre. Entonces no podemos ser rezagados. No podemos ser una Erev Rab, una multitud mixta. Tenemos que estar activos, siendo parte de este diseño de ser un pueblo. Número 4, tienes que levantar tus manos en oración y fe. Y así como Moshe, tú no peleas con los puños, tú peleas con una emuná activa. Elevas tus manos, tu corazón se eleva, ahí está la victoria. Y número 5, espera el juicio final. Éxodo 17:16 dice, guerra tiene Adonai contra Amalek de generación en generación. Clama por el varón de guerra. Clama por Yahweh Sabaoth. Adonai de las huestes celestiales. ¿Por qué? Porque Él pelea por ti la batalla. Igualmente, el libro de Obadías 1:18 dice, y en la casa de Jacob será fuego, y en la casa de Joseph llama, y la casa de Esaf, recuerda que Esaf es el abuelo de Amalek, dice que será estopa. Entonces el Mashiach al final del tiempo también aplastará a Amalek. En su manifestación final, la arrogancia anti-Mashiach será destruida. La victoria para nosotros es segura. Y amados, Amalek, muy importante, es vencido por el poder del testimonio. En Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio vence a Amalek. Y tu testimonio no es lo que andas hablando a la gente, es lo que tú demuestras que tú eres. Tu testimonio vence a Amalek. Cuando cuentas lo que Elohim ha hecho en tu vida, la serpiente se queda sin veneno. Cuando decides no callar lo que él ha hecho, Amalek cae derrotado. Así que, amados, Amalek es duda, es cinismo, es arrogancia, es frialdad, es autosuficiencia. Y solamente se derrota con fe ardiente.
con una Torah viviente, con unidad, con oración constante, con obediencia a nuestro Rey Mashiach. 3 cosas que te quiero dejar de tarea hoy. Te las voy a escribir aquí en el chat para que le des seguimiento, y espero de verdad que lo hagas como uno que se va a levantar para derrotar toda adversidad que el enemigo quiere traer en este tiempo, porque tenemos que seguir perseverando hasta que, porque esto no se acabó en Shavuot, amados, esto se acaba cuando nosotros estemos delante de nuestro Rey recibiendo la corona que Él tiene preparada para nosotros, para los que perseveran hasta el final. Entonces, 3 cosas que quiero que hagas hoy. Bueno, quisiera que las hagas, pero es tu decisión. Y la primera es, escribe 3 áreas donde Amalek ha intentado detener tu avance. Escríbelo. Hazlo durante este día y medítalo. Y número 2, proclama 3 promesas del Eterno sobre tu vida. Busca en la palabra. Todos los días leemos, los que leen el Sidur, ahí se dan cuenta los pactos que hay con nuestros padres. Y esas promesas son nuestras. Y número 3, haz un acto de fe que enfría a Amalek y encienda tu emuná. Y un acto de fe es levantarse, ponerse de pie, levantar las manos, proclamar las promesas, invocar el nombre del Eterno sobre toda circunstancia y llamar las cosas que no son como si fueran. Así que bueno, hoy tenemos que derrotar a Amalek, y oro de verdad que podamos nosotros ver su manifestación en nuestra vida, ver su poder de una forma especial, y que seamos así verdaderamente vencedores, o más que vencedores como somos en Mashiach. Abba, te agradecemos porque hoy nos da la oportunidad de levantarnos, de tomar una posición militante, de recordar lo que ha hecho Amalek, de no perderlo de vista y estar atentos a que nunca sus operaciones vengan a distorsionar nuestro lugar y posición que tenemos en ti. Te damos gracias, Rey, por lo que tú eres para nosotros, porque tú nos resguardas. Pero hoy, Padre, venimos a tomar ese lugar también en autoridad. Y así como Moshe levantó sus manos para prevalecer contra Amalek, hoy levantamos nuestras manos y hoy decimos, Rey, sustenta nuestra vida, sustenta nuestra posición espiritual, danos fuerza, danos la emuná. Y hoy llamamos las cosas que no son como si fueran, porque invocamos tu nombre, Rey, sobre toda circunstancia donde pareciera que hay carga, donde pareciera que hay lucha, donde pareciera que hay oposición. Hoy desmantelamos las operaciones del contrario. Hoy desmantelamos a Amalek y nos paramos en nuestra posición de autoridad y decimos que somos aquellos que viven por lo que ha salido de tu boca. Tus palabras son las que nos sustentan. Tus palabras son las que nos definen. Tú eres el que define nuestro camino. Tú eres quien define lo que somos. Tú eres quien define que somos tu pueblo, somos tu viña, somos tus hijos y no los diseños de este mundo caídos. Así que, Abba, te agradecemos porque hoy es un día para ser victoriosos. Hoy es un día para gobernar juntamente con Mashiach. Hoy es un día para ver milagros, señales, prodigios, para ver respuestas. Y yo oro por esas respuestas contundentes que necesitamos para este tiempo. Respuestas de avance. Respuestas de que estamos arriba y no abajo. Respuestas de que somos tu pueblo, que somos tu viña, que tú nos guardas, nos elevas, nos levantas, nos sostienes, Rey. Abba, te pedimos tu respaldo sobrenatural y por eso nos rendimos totalmente a ti. Levantamos nuestras manos en obediencia, creyendo y confiando plenamente en tu poder y sabiendo que todo lo bueno
todo lo amable, todo lo justo, todo lo que tiene buen nombre, proviene de ti para nuestra vida. Rey de gloria, te agradecemos por tus bondades, te agradecemos por tus bendiciones, te agradecemos por tus maravillas, te agradecemos por lo que tú haces con nosotros siempre. Bendito sea tu nombre por siempre, jamás, Rey. Amén, amén y amén. Amén.